Feliz sábado a todos. Bueno, los veo medio serios. Extiendan su puñito ahí, saluden al que está a su lado, dígale feliz sábado, desenrolle las manos, desamárrese los brazos y dígale feliz sábado al que está a su lado allí. Sonríale, dele una sonrisa, feliz sábado, feliz sábado, feliz sábado para todos. Cuando recibí la invitación de esta iglesia a través de los directores de vida familiar, el doctor Aguilar, su distinguida esposa, les dije, es imposible que yo pueda porque esas fechas yo cumplo año. Y todos los años me regalaba un viaje y hoy me tocó viajar a Zambrano. Así que yo ayer cumplí años y siempre esta época para mí es especial porque se da ese momento especial de la familia, ¿verdad? Así que gracias a Dios por sus cuidados y por la bondad y la familia que tenemos. Quiero invitarles para que esta mañana tomemos nuestras Biblias y vamos a hacer un recorrido maravilloso a través de las Escrituras. Vamos a utilizar mucho nuestra Biblia, así que yo les invito para que la abramos. Por cierto, ¿cuántas Biblias vinieron a la iglesia? Después de la pandemia ya ni ellas quieren venir, así que vamos a usar nuestras Biblias. Quiero poner en el marco de la referencia, de la reflexión, que en la Biblia vamos a encontrar un concepto que tiene dos connotaciones. La palabra casa en la Biblia tiene la connotación de edificio y de familia. Y lo vamos a ir viendo solamente como una introducción. Les daré 3 ejemplos. Por ejemplo, Josué 24:15, cuando Josué hace el llamado, dice, escogeos hoy, ¿qué cosa? ¿A quién sirváis? Pero yo, ¿y qué cosa dice el texto? Y mi casa. ¿Qué connotación tiene ahí? ¿Edificio o familia? La familia. Cuando Jesús entra a Jerusalén, estoy hablando de Lucas 19, del 1 al 10, cuando Jesús hace la invitación a aquel publicano, y el versículo 7, 8 y 9 de Lucas 19 dice, hoy ha venido la salvación, ¿a dónde? A esta casa. ¿Qué connotación tiene ahí? ¿Edificio o familia? La familia. Estoy hablando también de Hechos 16, 31. ¿Recuerdan ustedes al carcelero de Filipo? Cuando desesperadamente quiso quitarse la vida por la situación del terremoto, que los presos se habían ido, y Pablo tranquilamente estaba allí con sus compañeros, y él hizo la pregunta, varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta tácita, clara, oportuna fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué cosa? Tú y toda qué cosa, toda tu casa. Hay conceptos en la Biblia que la palabra casa significa edificio, pero en un sinnúmero de eventos aparece el contexto de familia. Y esta mañana quiero llevarte a hacer un recorrido. Le he puesto a la reflexión de esta mañana, no son ellos. ¿Qué cosa? Somos nosotros, pero Dios es el que salva. Le agregué ese título más. No son ellos, somos nosotros, pero Dios es el que salva. Así que quiero llevarte en un recorrido de la Biblia para comprender que hay historias donde la intervención de Dios es extremadamente visible. Dios sigue interesado por una razón. Porque Dios tiene 4 imperativos y eso no lo debes olvidar esta mañana. El primer imperativo de Dios es que Dios nunca dejará de amar. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios nunca dejará de amar. Aunque las cosas no vayan bien, aunque las circunstancias se conviertan adversas, aunque las vicisitudes de la vida que las familias enfrentamos, nunca olvides que Dios nunca dejará de amar a tu familia. Por caminos descendentes,
por problemas que estemos pasando, es un imperativo. Si alguien esta mañana llega a decir que Dios dejó de amarlo, en ese momento Dios dejó de ser Dios. Porque su carácter, ¿qué cosa es? Es amor. Probablemente las circunstancias no nos permitan ser como los demás. Probablemente nosotros creemos que no estamos en condiciones de hacerlo, pero un imperativo que Dios tiene para los seres humanos es que Dios nunca dejará de amarte. El segundo imperativo que Dios tiene es que Dios nunca dejará de buscarte. ¿Estás de acuerdo conmigo? Para eso existe la parábola del hijo pródigo. Hay padres desesperados, hay abuelos preocupados por la educación de los hijos. Pero déjame te digo algo. Si hay un imperativo que Dios maneja a la perfección, es que Dios nunca deja de buscar. Y lo vas a ver a lo largo y ancho de las Escrituras. Dios nunca dejará de buscar. Número 3, Dios nunca dejará de salvar. Y quiero que lleves estos imperativos en tu mente, a tu familia, a tu casa. De paso, hay un texto que a mí me apasiona mucho, que es el capítulo 12 de Génesis. En Génesis encontramos los 3 grandes postulados de la familia. Número 1, somos una gran familia. Número 2, somos benditos de Dios. Y número 3, somos bendición para los demás. ¿Lo pueden repetir conmigo? En Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, le dice, somos una gran familia. Repite conmigo eso. Somos una gran familia. Pero la grandeza de tu familia no está en la cantidad de hijos, aunque eso es bendición. La grandeza de tu familia no está en el estatus social. La grandeza de tu familia no está en las propiedades. La grandeza de tu familia no está allí. Cuando Dios dice, somos una gran familia, tú tienes que repetirle eso a tus hijos todos los días. Somos, ¿qué cosa? Una gran familia. Repítalo conmigo. Número 2, somos benditos de Dios. Repítelo. Somos benditos de Dios. Y número 3, somos una bendición para los demás. Cuando aceptamos estos postulados, tenemos que aceptar los imperativos de Dios. El primer imperativo de Dios es que Dios nunca dejará de amarte. Aunque pareciera ser que no lo merecemos, aunque pareciera ser que ese hijo no lo merece, Dios nunca dejará de amar. Así que esta mañana te voy a invitar a que tomes tu Biblia y vayamos en este breve recorrido para descubrir algunas familias que Dios intervino de manera poderosa y milagrosa, porque el interés de Dios es salvar a nuestras familias. No son ellos, somos nosotros, pero Dios es el que salva. Veamos el primer caso. Te llevo a Génesis capítulo 6. En el versículo 18 en adelante, vamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 6. La situación es rampante. La violencia, la inmoralidad, los problemas sociales, el aumento de la maldad. Una familia enclavada en medio de violencia. Una familia enclavada en un ambiente hostil. Pero en medio de las circunstancias adversas que presentan las familias, Dios tiene intervenciones. Y por eso mi consejo, mi sugerencia, mi propuesta para esta mañana es que no quites el dedo del renglón y comiences a pensar cuál es la situación que pasa tu familia, y cuando descubras la situación de tu familia, interprete este texto para ti y verás cómo Dios está interesado en salvar a tu familia. El capítulo 6, todos sabemos la historia del capítulo 6. La maldad está aumentando, las circunstancias se vuelven hostiles, el ambiente no es favorable. Pero miren lo que dice el versículo 18. Versículo 18 del capítulo 6 de Génesis. Dice aquí, pero estableceré mi pacto contigo. ¿Qué dice sus Biblias? Y tú, no los escucho, y tú entrarás en el arca. ¿Con quiénes? Con tus hijos, tu mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Se imaginan las suegras y las nueras juntas?
¿Se lo han imaginado? Es que, familia, cuando se trata de salvación, hay que asumir que Dios quiere salvar hasta las nueras. Dios quiere salvar las suegras. Dios quiere salvar la familia. En medio de la crisis que enfrenta nuestra familia, en medio de las circunstancias adversas, en medio de todo el caos que probablemente estemos viviendo como familia, nunca olvides que no son ellos, somos nosotros, pero Dios es el que salva. Y ese es el primer caso que se registra. Hay otros, por ejemplo el de Adán, cuando Dios lo busca, pero solamente escogí estos casos. Vamos al siguiente caso, vamos a Génesis 19:12. Génesis 19:12. Hay un elemento importante en cada historia. Hay un denominador, hay un asunto en común. Vamos a Génesis 19, por favor. Miren lo interesante de esta historia. Aquí se involucran otros elementos. Dios está interesado en salvar nuestras familias. Dios decide destruir las ciudades. Ha decidido destruir Sodoma y Gomorra debido a su maldad, pero envía ángeles para salvar a Lot y a su familia debido a la relación que existe con Abraham. Vamos a Génesis 19:12. ¿Todos lo tienen? 19:12, dice el texto. Vamos a ir leyendo. Después dijeron los huéspedes a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos. Aquí hay una familia también. ¿Quiénes están aquí involucrados? Los yernos, suegros, quieran a los yernos. Hijos, ¿y qué más? E hijas, y todo lo que tienes en esta ciudad. ¿Por qué? Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirla. Pero miren cómo termina el versículo 16. Mas él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor, ¿leen ustedes esa frase? Porque la compasión del Señor, que dice la Biblia, estaba con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La compasión de Jehová está con la familia. En medio de las vicisitudes, en medio de los problemas, la compasión, el interés, el imperativo número uno de Dios es amar, amar y salvar. Y ahí está este segundo caso. Les pongo un tercero. Vamos a Génesis 45. Génesis 45, por favor, síganme en este breve recorrido que haremos de las Escrituras. Gracias a Dios por la lluvia, ¿verdad que sí? Gracias al Señor, y gracias por los que se quedaron en casa también. Miren Génesis 45, leamos lo que dice el texto. Desde el versículo 1 al 11, esta sección desde el capítulo 43 hasta el capítulo 49 del libro de Génesis está hablando de cómo la familia de Jacob regresa a Egipto para ser alimentada. Yo solamente tomé estos primeros 11 versículos. Lean conmigo el versículo 1 al 11 de Génesis 45. ¿Ya lo tienen? Dice así: José ya no pudo controlarse o contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar y gritó. Lo oyeron a gritos, Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban, ¿qué dice allí?
turbados delante de él. Pero José les dijo: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste a los egipcios. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque ¿para qué dice allí? Para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Verso 11. Qué maravilloso. Mire lo que dice el verso 11. Allí, ¿qué cosa? Te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú. ¿Y qué cosa? Tú y toda tu casa. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que pertenece caerán en la miseria. Estos 3 casos, querida familia, lo he puesto para que recuerdes que Dios está interesado en seguir cuidando nuestras familias. Dios sigue de nuestras familias. Dios bendice nuestras familias. Estos 3 casos tienen una cosa en común, tienen un elemento determinante en común. El caso es que no importa las circunstancias, no importa el ambiente en la familia, no se sabe cuál es la condición. Por eso sería interesante hay una materia que se llama Estudio Científico de la Familia, cuando descubren los tipos de familias que hay, pero sería bueno determinar cuál es la conducta de cada miembro de esta familia. No sé cuál es la conducta de los yernos, no sé cuál es la conducta de las nueras, no se sabe en definitiva cuál es el temperamento de cada miembro de la familia, pero el elemento en común está en que a Dios no le interesa los elementos individuales de la familia. Lo que a Dios le interesa es intervenir para salvar a la familia. En los 3 casos. Ahí están las nueras. Ahí están los yernos, ahí está papá, ahí está mamá, pero lo más común y lo recurrente es que Dios está interesado en salvar, ¿qué cosa? Nuestras familias. Quiero decirles o mencionarles, les recomiendo un libro que se llama Promesa para los últimos días. Le cambiaron un título en México que parece un título muy largo, pero el original se llama Promesas para los últimos días. Y ahí va a encontrar usted promesa para todos. A mí me sirve mucho en el hospital. Hay promesa para los enfermos, hay promesa para los desalentados, hay promesa para las familias, y encontré una declaración en promesas para las familias. En medio de todo esto, Dios sigue interesado. Sin alterar la inspiración ni hacer ninguna aberración al texto, quiero compartir, que repitan conmigo estos textos. Ayúdame que avance ahí porque creo que está muy lejos desde acá. Lean conmigo este texto. 1, 2, 3. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? ¿Lo crees esto, hermano? Vamos a repetirlo una vez más. 1, 2, 3. Y ese es el sentido de Dios. Vamos al siguiente texto. Vamos a repetirlo, son textos muy conocidos. Dice,
porque de tal manera amó Dios a mi familia, que dio a su Hijo único, para que toda mi familia no se pierda, sino que tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Creen eso, hermanos? Yo creo que esto es una bendición. El versículo 17 nos dice lo siguiente, ¿ya? Gracias. El versículo 17 es el enseguida, repitamos juntos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, el texto original dice al mundo, pero le ponemos a mi familia, sino para que mi familia sea, ¿qué cosa? Salvo por él. Vamos a repetirlo una vez más. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar a mi familia, sino para que mi familia sea salva por él. Pero en esa declaración inspirada encontré esto. Lean conmigo esto. Mora Dios en cada hogar. Oye cada palabra que se pronuncia. Escucha toda oración que se eleva. Siente los pesares y los desengaños de cada alma. Ve el trato que recibe cada padre, madre, hermana y amigo y vecino. Cuida de nuestras necesidades y para satisfacerlas, su amor y misericordia fluyen, ¿qué cosa? Continuamente. En su custodia podemos, ¿qué familia? Descansar seguros. Alabado sea el nombre del Señor. Hay seguridad para nuestras familias, porque su deseo es amarnos, su deseo es buscarnos, su deseo es salvarnos, su deseo es perdonarnos. Hay mucha razón para seguir en esto, pero quiero llevarlos a un compromiso espiritual para nuestras familias. Me acompañan a buscar Génesis capítulo 12. Hay un compromiso que tenemos que hacer. En Éxodo capítulo 12 encontramos una actividad que se tenía que hacer antes de la Pascua. ¿Recuerdan ustedes? O más bien antes del Éxodo se practicaba la Pascua. Y aquí viene un compromiso. Hemos hablado en estos 2 días de los enemigos que están destruyendo nuestra familia y cómo vamos a contrarrestarlo. Ayer hablamos un poquito y vamos a concluir eso esta mañana, con los conceptos que muchas veces equivocadamente involucramos e insertamos en nuestra familia. Hay una orden que hacer. El capítulo 12 de Génesis, específicamente hasta los versículos 12 y 13, lo vamos a leer detalladamente y detenidamente. Miren lo que dice Éxodo 12, verso 1. Leamos juntos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero, ¿qué cosa dice allí? Por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre, ojo, pongan atención a esto. Tomarán de la sangre y la pondrán, ¿en dónde dice allí? En los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana
lo quemaréis en el fuego. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto con vuestros pies, calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente, que es allí, es la Pascua de Jehová. Verso 12, pongan atención a esto. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal. Voy a repetir esto. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. No habrá. La sangre os será señal. Mi pregunta de reflexión que tengo para esta linda iglesia: ¿nuestras casas están marcadas con la sangre del Cordero? ¿Hemos invitado al Dios Todopoderoso para que nuestras casas, los postes y los dinteles? Nosotros conocemos perfectamente la historia del Éxodo. Y antes del Éxodo, Dios le dijo: prepara tus familias. Flavio Josefo en el libro Antigüedades dice que muchos egipcios traían a sus hijos a las casas de los hebreos. Y también la historia dice que muchos egipcios se salvaron simple y sencillamente porque se cobijaron en las casas de los hebreos que celebraban la Pascua y que obedientemente mancharon los postes y los dinteles de sus casas con la sangre del Cordero. Están nuestros hogares. Se nota la marca de nuestras casas con la sangre del Cordero que está en los postes y en los dinteles, para que cuando vengan los enemigos que destruyen la familia puedan salir huyendo o sean repelidos de una manera significativa. Y ese es el compromiso que nosotros podemos hacer. Este es el compromiso y el desafío que yo tengo para ustedes. El compromiso, sí, Dios está interesado en salvar a las familias. Dios sigue interesado en amar a sus hijos. Dios sigue interesado en buscar a sus hijos. Sigue interesado en salvarlos. Sigue interesado en perdonarlos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como familia? Y quiero terminar con el caso bíblico. Y voy a hacer mención del libro que les mencioné ayer, Los 10 que se fueron. Hace algunos años tuve una dinámica con un compañero y le dije: nos vamos a aguantar, pero nos vamos a aguantar. Quiero que platiques con mis hijos, a ver qué piensan. Yo ya no les puse el video. Hay otro experimento de los hijos cuando hablan, cuando los papás no están. Nosotros los padres creemos que nuestros hijos siempre hablan bonito de nosotros con sus amigos. Hagan ese experimento. Y yo lo hice con este compañero y le dije: quiero que hables con mis hijos a ver qué piensan de mí. Y cuando terminó de hablar cuando terminamos me dice: ¿te vas a aguantar? Sí, porque yo también voy a hablar con los tuyos. Ustedes saben lo interesante que es. Y el 90% de los hijos se fueron de la iglesia y se fueron de casa porque los padres inculcaron legalismo, religiosidad. Y les voy a poner este caso bíblico y con eso cerramos la reflexión de esta mañana. Quiero que vayan al libro de Samuel. Hay un concepto claro entre dos personajes, entre religiosidad y espiritualidad. Ayer hablamos de la espiritualidad en el hogar. Una familia espiritual es aquella que tiene esperanza, que trasciende, que está libre de presiones, que no está en ese cotidiano estrés de ver conflictos, sino ver oportunidades de crecimiento y de salida. Miren este caso. Primero de Samuel, específicamente el capítulo 4 del primer libro de Samuel, nos habla un poquito acerca
de la historia. Elí era un religioso. Elí era un hombre apegado a normas, apegado a reglas. Y aquí algunos jóvenes estarán de acuerdo conmigo. Muchas veces lo que nuestros hijos necesitan ver es a Jesús, no el reglamento en mano, no la religiosidad rampante. Hay un estudio que se ha hecho acerca de la vida de Elí, específicamente en el capítulo 4. Elí tenía la costumbre de poner en primer lugar las cosas religiosas que su propia familia. Es más, cuando ustedes leen el capítulo 4, cuando los filisteos capturan el arca, estoy leyendo en el versículo 12, especialmente el versículo 12. Lean conmigo, por favor. Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, rotos sus vestidos y la cabeza cubierta de tierra. Ahora, voy a hacer un paréntesis. No quiere decir que la religión en el hogar es mala. No quiere decir que los asuntos eclesiásticos en la casa sean malos. Lo que estoy resaltando aquí es que no preponderes las cosas religiosas, los ritos. Mira lo que pasó con este hombre. Y hay un estudio basado en este capítulo. El versículo 13 dice: cuando llegó Elí, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa de ¿qué cosa? Del arca. Voy a resumir esto, porque el tiempo avanza. La muerte de Elí no fue producto de la noticia de que sus hijos habían muerto. A Elí no le interesó a sus hijos. A Elí le interesó ¿qué cosa? Que habían capturado el arca. Es más, esta historia refleja en los estudios que se han hecho, porque la sierva del Señor lo dice, y el versículo, especialmente el versículo 13. Voy a leer capítulo 3, primero libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Mira lo que dice Dios. Y le mostraré que yo, ¿qué cosa? ¿Me están siguiendo? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo, ¿qué cosa? Que yo juzgaré su casa. ¿Para cuándo? Para siempre, por la iniquidad que él sabe. Esa frase es bastante convincente. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué cosa? Y él no lo ha impedido. Un religioso recalcitrante. Primero, de paso, cuando ustedes lean la historia, cuando los judíos los fariseos vienen de sepultar a Jesús, eran muy religiosos, pero fieles guardadores del sábado. Asesinos, pero guardadores del sábado. Les digo, si lo van a matar hay que hacerlo porque tenemos que ir a recibir el sábado. ¿No así fue? Porque no se podía quedar, ¿qué cosa? Colgado. Porque para ellos era más importante, ¿qué cosa? Guardar la ley. Ahora Elí está en esto. No me voy a profundizar en eso. Solamente quiero decirte que tu hijo necesita ver a Jesús, no reglas. Que tu hijo necesita ver espiritualidad. Es más, cuando le dan la noticia, al lado está en su butaca, o no sé cómo se llamará, un taburete, ahí está Elí sentado. Ustedes saben lo que hacían, estaban bastante gorditos porque se comían la grosura, metían el tenedor y lo que sacaba el tenedor se lo comían. Todo eso hacían los hijos de Elí. Y Elí no lo impedía. En el mismo santuario, en el mismo servicio del santuario diario, lo hacían. Él no lo impedía, porque a Elí no le interesaba su familia. A Elí le interesaba cumplir normas. A Elí le interesaba que todos llegaran puntuales a la iglesia. Eso le interesaba. Es más, las dos nueras que están cerquita de Elí, cuando escuchan que el arca ha sido capturada, ¿qué cosa dijo? Que una de esas: han matado a tus hijos, pero escuchó, han capturado el arca. Comenzó a dar a luz. Eso está registrado ahí. Y se hace la famosa frase: y cabot, la gloria de Dios, ¿qué cosa? Se ha alejado. Es una vida religiosa. Pero quiero ponerte el caso espiritual. A veces me preocupa poner este caso porque cuando vamos al libro de Job, hermanos,
Ya vi el primero que está cabeceando, que Dios lo ayude. Vamos al libro de Job. En el capítulo 1 encontramos esta historia. Los expertos en familias preponderan a esta historia. A Job siempre lo hemos considerado como el hombre bueno, pero lean el capítulo 3 en adelante y van a encontrar la naturaleza real de Job, ¿verdad? Capítulo 1 y 2 encontramos hubo un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero cuando tú lees el capítulo 3 vas a encontrar la realidad de Job. Cuando Job dijo, maldito el día en que se dijo varón es nacido, a fe en las tinieblas. ¿Por qué nací? ¿Por qué mis ojos vieron la luz de este mundo? ¿Por qué Dios abrió el vientre de mi madre y nací? Todo el capítulo 3 en adelante van a ver la realidad de Job. En el capítulo 1 y 2 encontramos esta historia bonita. Dice el versículo 1, había en el país de Uz, no se pierdan, ya estamos cerrando. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre, ¿qué cosa? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido, ¿qué cosa? 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era, vayan sacando cuenta, los que son del campo, los que nacimos en el campo, usted sabe que para tener una vaca necesita por lo menos 1 hectárea. ¿De acuerdo? No necesita más, porque ese es el espacio. Pero miren qué terreno necesitaba este hombre. Yo creo que este hombre era de Zambrano. Miren lo que dice el versículo. Yo quiero que vayan en esta línea de pensamiento. Versículo 3. Ya tiene 10 hijos. Su hacienda. ¿Cuántos hijos tenía Elí? Elí. ¿Cuántos hijos tenía Elí? No pudo con 2. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10. Por eso me encanta comparar estas historias. Porque mira lo que dice el versículo 3. Su hacienda, lean conmigo, su hacienda era ¿de qué cosa? 7,000 ovejas. ¿Cuánto terreno necesitamos para tener para Pastor Rascón, usted que es terrateniente? ¿Cuántos terrenos necesitamos tener para mucho terreno? ¿Ok? ¿Cuánto terreno necesitamos tener para 7,000 ovejas? Pero no se queda ahí su hacienda. Quiero que vayan en esta línea de pensamiento, religiosidad contra espiritualidad. Ocupados aparentemente. Ayer yo le leí una declaración. Asistir a la iglesia, cumplir deberes, no me hace espiritual. ¿De acuerdo? Ahora lo que dice el versículo 3. 3,000 camellos. Oiga, esos animalitos son grandes. ¿Cuánto terreno necesitamos para 3,000 camellos? Ni todo el safari que está aquí, el bioparque, ¿entrarán, profe, 3,000 camellos ahí? ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Vayan comparando. Mira lo que dice aquí. 500 yuntas de ¿qué cosa? De bueyes. O sea, son 1,000. 1,000 bueyes. Una yunta. ¿Ok? ¿Van haciendo cuenta? Yo quiero que vayan haciendo cuenta. ¿Y qué más tenía? 500 asnas. ¿Qué más tenía? Y muchísimos, ¿qué cosa? 10 hijos, todo esto, más muchos criados. Y entonces era, por eso resalto y lo tengo subrayado, la última parte del verso 3, era el hombre, ¿qué cosa dice allí? Más importante de todos los orientales. Un hombre ocupado, con 10 hijos, con mucho ganado, con mucha propiedad. Yo le digo cuando voy al otro lado, y a ti un triciclo te desanima. Miren, versículo 4. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Versículo 5, aquí está el cierre. ¿Están conmigo? Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía, ¿qué cosa? Los hacía venir. ¿Y qué cosa hacía? Y los santificaba,
se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y esto lo hacía cada año. ¿De dónde sacaba tiempo? 10 hijos, con tanta propiedad, el hombre más importante, y a mí una venta de jugos que no desprecio nada. Lo que quiero decirte, hermano, es que nuestros hijos necesitan ver a Dios en casa, necesitan espiritualidad. Job decía: estos muchachos no sé qué hicieron hoy, pero venía mañana y tarde, todos los días, lo hacía todos los días. ¿De dónde sacaba tiempo Job? ¿De dónde sacaba tiempo? Ya sumaron las propiedades. Me imagino a Job levantándose en la mañana, santificando a sus hijos y decía: me voy a hacer el recorrido de la propiedad. ¿Cuánto tiempo se necesitaba para recorrer esas propiedades? En el nombre del Señor, quiero desafiarte. Sí, Dios está interesado en salvar nuestras familias. Nos ama tanto, nos busca, pero ¿están los postes y los dinteles manchadas con la sangre del Cordero? Te invito a buscar Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Hay alguno despierto aún? Capítulo 7 de Apocalipsis. Esta historia termina bien. Siempre le digo a los pacientes que cuando nuestras vidas las colocamos en las manos de Dios, nuestra historia siempre termina bien. Y esta historia siempre termina bien. No vamos a leer del versículo 9, pero desde el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Qué pregunta? Una pregunta solemne, una pregunta de reflexión. Yo le dije, dice el versículo 14, Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estas son las familias que han salido de la gran tribulación. ¿Me están siguiendo? Estas son las familias que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y la primera declaración del verso 15 dice: por eso están del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Por eso. No están aquí por sus méritos. No están aquí por sus argucias. No están aquí porque hayan adquirido o almacenado bienes. No están aquí esas familias, Señor, tú lo sabes. No están aquí porque son familias de renombre. Están aquí porque decidieron las familias poner la sangre en los postes, en los dinteles de sus casas. Por eso están aquí, porque han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante de Dios día y noche. Si algún día llegamos al cielo, no será por nuestras capacidades, será por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Querida iglesia, Dios está interesado en salvar a nuestras familias. Nos ama, nos busca, nos salva y nos perdona. Quisiera invitarte en una oración de consagración esta mañana. ¿Cuántas familias hoy quieren decirle: Señor, gracias por tu búsqueda incesante? En medio de las vicisitudes, de la maldad, de la violencia, de los problemas morales que acechan nuestras familias,
en medio de la crisis financiera, en medio de los problemas, como los casos que les puse al principio, en medio de todo eso, el determinante y el asunto en común es que Dios sigue interesado en salvar a nuestra familia. ¿Cuántas familias hoy quieren aceptar la invitación? Señor, gracias porque estás interesado. Y hoy me comprometo a no dejar de poner la sangre en los postes y en los dinteles de mi casa. ¿Habrá alguna familia que colocándose en pie acepte el desafío de Dios? Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Necesitamos más espiritualidad que religión. Nuestros hijos necesitan ver que nosotros, sus padres, te amamos, en lugar de descargas legales, en lugar de descargas normativas. Es tu amor el que hace posible todas las cosas en obediencia, en fe. Aquí están tus hijos, oh Dios. Aquí estamos las familias. Gracias porque tu máximo interés es amarnos. Gracias porque amas nuestras familias. Gracias porque buscas las familias. Gracias porque rescatas a nuestras familias. Que Cristo Jesús, oh Dios, sea el centro de nuestro hogar. Y si llegamos a la eternidad, será porque toda la honra y la gloria y la salvación pertenece a nuestro Dios. Gracias por amarnos y gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Probar.